¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos a pocos días de sacar unos nuevos cursos en la página. Vamos a sacar dos libros muy importantes sobre todo lo que tiene que ver con la electrónica de instrumentos. Entender cómo funciona, entender cada parte de la parte eléctrica, electrónica de la guitarra, desde los micrófonos a la salida, y también poder solucionar cualquier tipo de problemas justamente en guitarra. Vamos a sacar dos manuales distintos, con configuraciones distintas de guitarras y muchos ejemplos en cada uno. Estos manuales tienen una cantidad de videos y de información adentro, y a la vez van a poder adquirir un pack de videos donde vamos a estar trabajando con muchas guitarras. Vamos a abrirlas y vamos a estar trabajando, midiendo, solucionando problemas juntos, como es habitual en este tipo de cursos en los cuales les voy a dar. Ahora lo que voy a hacer es dejarles un primer video donde trabajamos sobre un diagrama, entendiendo cómo se forma la señal en el micrófono, y ahí pasamos hasta la salida y cómo la señal recorre la guitarra, para que tengan realmente idea de cómo funciona eso. Después en el libro vamos a ir muy a fondo en cada uno de los problemas que puedan suceder justamente en una guitarra, cómo solucionarlo, y van a tener un amplio conocimiento de cómo funciona toda esa parte eléctrica de la guitarra, que a veces es como un misterio, inclusive no solamente para usuarios, sino para algunos luthiers. Entonces la idea es sacar este curso para todos, y para que puedan perder el miedo al hecho de desarmar una guitarra, meterlo en mano y poder solucionar sus problemas, ya sean sus guitarras o las de otros. Así que lo dejo con este pequeño fragmento, y muy pronto, ahora a fin de febrero, vamos a estar sacando estos cursos, así que estén atentos a la página. Suscríbanse a la newsletter, porque ahí les va a llegar toda la información, no solamente de los cursos, las promociones y algún sorteo que vamos a estar haciendo a fin de marzo. Así que los espero por ahí. Nos vemos, gracias. Bueno, y si de algo se trata este curso es de entender por dentro nuestra guitarra eléctrica, entenderla desde el punto de vista eléctrico. Ya la hemos entendido desde otros puntos de vista en los libros de calibración, o la vamos a entender de otro punto de vista en otros libros. Este libro se trata justamente de eso. Hay un video al final en el apéndice 1 sobre inductancia, resistencia y capacitancia, donde doy mucha información también sobre este tema. Básicamente, que es el de entender cómo funciona la guitarra. Y en este video yo rápidamente también quería introducirlos a ese tema, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en el fenómeno del instrumento? Vamos a hacerlo rápidamente y entenderlo. Primero de una forma bastante gráfica y después de una forma un poquito más teórica eléctrica. Nosotros tenemos que por arriba de nuestros micrófonos van a pasar las cuerdas. Vamos a tener un puente de un lado, ¿sí?, donde las cuerdas se agarran, y bueno, de este lado tenemos el brazo. Nosotros, si le pegamos a la cuerda, sabemos que acá la cuerda se mueve bastante más, ¿sí?, de lo que se mueve acá. Eso análogamente es captado por el micrófono. De hecho, bueno, el micrófono del puente últimamente se bobina bastante más que el micrófono del brazo, justamente para generar un voltaje de salida análogo mayor. ¿Por qué? Porque el movimiento de la cuerda acá es menor que acá. Entonces lo que intentamos es compensarlo con un micrófono que tenga más bobinado, variar menos el campo magnético en este sector de acá, justamente porque la cuerda se mueve menos y el campo magnético varía menos. Entonces el voltaje que se induce en el bobinado es menor. Si el bobinado es mayor, compensa justamente eso, y a la salida tenemos una cantidad de voltaje más equilibrado. Un voltaje que puede variar, lo que puede andar entre los 100 y los 500 milivoltios según el tipo de micrófono. El micrófono en sí, como lo dije en el apéndice 1, es una bobina, ¿sí?, pero que esa bobina tiene una resistencia y tiene una capacitancia también. Lo más común, el dato más común que nosotros vemos son los famosos K del micrófono, que es la cantidad de vueltas de cobre que tiene, que si lo alargamos, ese cobre nos da una cantidad de metros bárbaro, y entonces es una resistencia muy grande. Generalmente las resistencias andan en el entorno de los 5K para un micrófono simple, que puede andar hasta los 10K, y en el caso de un micrófono doble puede andar desde los 6K o 7K hasta los 20 o más. ¿Qué pasa con eso? Vamos a llevarlo ahora a lo eléctrico. ¿Qué pasa con la guitarra y qué pasa con la señal en la guitarra? Supongamos que tenemos un micrófono simple, para hacerlo más sencillo. Acá tenemos un positivo y acá tenemos un negativo, pero que no quiere decir que vamos a tener un voltaje negativo y un voltaje positivo. Esto simplemente nos indica la fase, es decir, cómo arranca la señal y cómo termina la señal en voltaje, ¿sí? Supongamos que esto es una gráfica, esto es el tiempo y esto es un voltaje. Y
en milivolts y esto es un voltaje en milivolts pico, ¿sí? Menos y más. La señal hace una excursión entre una parte positiva y una negativa. Según cómo esté esta fase, si nosotros la invertimos, lo que va a pasar es el fenómeno inverso, que sería este siguiente, ¿sí? O sea, traté de imitar más o menos el dibujo. Tenemos un ataque y una caída. Pero, como ven, la señal está desfasada a 180 grados. Si ponemos dos micrófonos desfasados a 180 grados, justamente lo que pasa es que las señales tienden a anularse y el sonido tiende a ser hueco. Bueno, ese es un fenómeno que estudiamos en la parte de fase de este curso. ¿Cómo entonces la señal sigue recorriendo la guitarra? ¿Qué pasa? La señal la tenemos acá. Siempre la tenemos entre el positivo y el negativo. Nosotros lo que vemos viajar es el positivo, es decir, del micrófono nos vamos a una llave selectora, donde ahí ya vienen otros micrófonos, ¿sí? Supongamos que este es el del brazo. Y de ahí nos vamos a un potenciómetro de volumen. Del potenciómetro de volumen hay una salida. Acá hay una tierra. Y acá hay otro potenciómetro que es de tono. Entonces nosotros vemos como la señal en realidad, visualmente lo que vemos es esto. Pensamos que la señal está haciendo esta excursión, ¿sí? Atraviesa esto y hace esto. Entonces, tendemos a pensar en un circuito de la guitarra de forma lineal, es decir, como una señal que viene por acá, hace este recorrido, va al tono, se va a tierra o va a la salida o pasa por la llave. Y es correcto, o sea, obviamente hay una corriente por ahí muy baja que está recorriendo ese cableado, pero en la salida nosotros claramente tenemos un positivo y tenemos un negativo, ¿verdad? En el jack out. El jack de un cuarto famoso. Esta señal la tenemos que ver, la tenemos que medir como una tensión, como una diferencia de potencial. Y eso lo vamos a ver entre cada punto que toquemos, que sea vivo y con referencia a una tierra. Una tierra que puede ser una carcasa de un potenciómetro, que puede ser en una llave selectora, que puede ser en un blindaje, que puede ser en una malla o un micrófono, o que puede ser en el negativo del jack de salida, o que puede ser en el puente de la guitarra, las arandelas de los potes, la arandela de la llave selectora, lo que sea. Pero siempre que pensemos en la excursión de la señal, esa que estamos viendo acá abajo, tenemos que pensar que es una tensión, que es una diferencia de potencial y que recorre el circuito a través de dos nodos distintos. Uno es el vivo, que lo llamamos en el libro todo el tiempo así, ¿sí? Y el otro que es la tierra. Entonces, entre estos dos puntos tenemos la señal efectivamente, entre el vivo y la tierra. Si el vivo con la tierra se ponen en cortocircuito, automáticamente nuestra señal se anula. Si el vivo con la tierra por alguna razón se abren, es decir, yo tengo el vivo acá, por ejemplo, y lo corto por alguna razón, y yo mido acá, ¿sí? Con respecto a tierra, hago esta medición y me da abierto, quiere decir que para acá tengo un problema. Para acá no está el problema. ¿Qué hago? Empiezo a medir en los otros nodos. Los nodos son el micrófono, terminales de la llave selectora, de entrada, de salida, la pata número 3 del potenciómetro, la pata número 2 del potenciómetro, la pata número 2 del potenciómetro de tono, si acá estamos en volumen, tono. Todos esos son nodos donde nosotros con respecto a tierra, siempre con respecto a tierra, podemos medir una resistencia y podemos medir también una señal si le inducimos un cambio en el campo magnético a la guitarra. Podemos ver una diferencia de tensión mínima en, por ejemplo, un tester análogo. Si lo ponemos para medir resistencia, vamos a ver que si le ponemos una pieza de metal arriba de los micrófonos, esa aguja se va a mover. Ese movimiento es nada más y nada menos que un voltaje que se está induciendo, que nosotros estamos induciendo con una pinza. Lo mismo a pegarle a las cuerdas. Si nosotros ponemos a la salida el tester digital, vamos a tener un voltaje. Cuando nosotros le demos a las cuerdas, vamos a poder leer un voltaje momentáneamente. Entonces, ese voltaje siempre se debe medir entre un nodo cualquiera a elección y la tierra. La tierra puede ser cualquiera, porque toda la tierra debería estar en cortocircuito. Esta de acá, la de la llave, la de los potes, la de las carcasas, la del jack, todo eso está todo entre sí en cortocircuito. La tierra es una sola y todas están corto. Los vivos no. Los vivos justamente nos sirven para desviar la señal de un lado a otro. Con la llave la desviamos
de un micrófono el que elijamos hacia el potenciómetro. Con el potenciómetro variamos o no el nivel de señal que queremos tener en la salida, y con el potenciómetro de tono, mediante una frecuencia fijada de resonancia por el capacitor, lo que tenemos es una resta de frecuencias agudas en la señal. Entonces tenemos que entender la guitarra eléctrica y el circuito de la guitarra eléctrica de esa manera. De esa manera nos vamos a dar cuenta cómo medirlo también. Algo que vamos a ver en las mediciones en serie y en paralelo. Que es una medición en serie, que es una medición en paralelo en un circuito de una guitarra. Algo fundamental para poder entender justamente lo que es por dentro y cómo funciona, cómo pasa esto de tener una tensión en un micrófono y cómo llega a la salida, ¿sí? A partir de un movimiento que realizan las cuerdas sobre esos micrófonos. Esto lo vamos a ver a lo largo de todo el curso y a lo largo de todos los videos que están adentro del libro del curso, y también lo vamos a estudiar muy a fondo si deciden comprar el pack de videos. En el pack de videos, donde vamos a estudiar varias guitarras distintas y de distintos enfoques, algunas con algunos problemas ya y vamos a solucionarlos, otras simplemente para hacer mediciones de todo tipo y para poder entender cómo funciona la parte eléctrica de una guitarra que justamente es eléctrica por algo. Espero que disfruten este curso. Este es un primer video introductorio para entender cómo funciona y cómo se reparte la señal a lo largo de un circuito de una guitarra.